Gracias por estar conmigo en este episodio del podcast Mi Amiga la Abogada. Mi nombre es Jasmine Ortiz, yo soy abogada laboral y de negocios y en este espacio comparto información de utilidad para empresarias como tú que quieren mantener sus negocios en cumplimiento, mantenerse al día y aprender, pero de una forma sencilla, al grano y sin mucha palabrería. Gracias otra vez por estar aquí. Si eres nueva, te doy la bienvenida y espero que la información que te brindo te guste, te sirva y la puedas utilizar. Y si eres de las personas que ya me escuchan por un tiempito, pues gracias otra vez por estar aquí. Agradezco siempre tus preguntas, la información que me envías, los comentarios y que saques tiempo para escucharme. Así que siempre agradecida de que estés aquí conmigo. ¿De qué voy a hablar hoy? Hoy voy a hablar de un tema que ha traído muchísimas controversias. He visto un sinnúmero de noticias, de videos, de interpretaciones de lo que supuestamente dijo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos. Y he visto muchas cosas que están correctas y también muchas cosas que están incorrectas. Así que quise sacar este espacio para explicarte qué realmente fue lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos con relación a la vacunación en el lugar de trabajo. Y es que he visto muchísimas personas diciendo, no, el Tribunal Supremo ya dijo que el gobierno no puede obligarte a vacunarte, que tu patrono no puede obligarte a vacunarte. Y eso no es lo que decidió el Tribunal Supremo de Estados Unidos. Así que quise sacar este espacio, les pregunté por Instagram si preferían que lo hiciera en un live o si preferían que lo hiciera en un episodio del podcast y ganó el episodio del podcast, así que por eso lo estoy haciendo por aquí. Porque quiero explicarte realmente qué fue lo que decidió el Tribunal Supremo. Voy a hacer aquí un disclaimer, ¿verdad? Y es que voy a estar hablando de un caso, una decisión del Tribunal Supremo, pero no me quiero ir súper técnica, ni hablarte de todo el proceso legal, ni usar quizás los términos legales adecuados, porque no quiero complicarlo. Lo que quiero realmente es que tú sepas qué fue lo que decidió y cómo eso te afecta a ti como dueña o dueño de negocio, ¿ok? Así que si hay algún abogado escuchando, pues por favor, quizás no lo estoy explicando como lo explicaría en un tribunal, pero este no es el tribunal, es un podcast y yo lo que quiero es que la persona que me está escuchando lo entienda y lo pueda aplicar, ¿ok? Así que no voy a entrar a discutir cosas que habla la decisión o el caso con relación a aspectos procesales o demasiado técnicos, porque a la hora de la verdad, en el día a día, pues eso a ti ni te va ni te viene probablemente. Ok, ¿y qué fue lo que realmente resolvió el Tribunal Supremo de Estados Unidos? Antes de empezar, quiero ponerte un poquito en contexto que este caso tiene que ver con un reglamento que emitió OSHA. OSHA es la agencia que se dedica a regular la salud y seguridad de los empleados, ¿verdad?, en el lugar de trabajo. Y OSHA emitió este mandato en el que todos los patronos de Estados Unidos que tuvieran 100 empleados o más tenían que requerirle a sus empleados que estuvieran vacunados. Solamente no tenía que estar vacunados personas que cayeran en una excepción médica o religiosa, y en ese caso las personas tenían que presentar una prueba negativa todas las semanas, cada 7 días. Así que ese era el mandato que estaba haciendo OSHA a todos los patronos de más de 100 empleados. Si el patrono no cumplía, pues se podía enfrentar a unas multas que podrían ser de cientos de miles de dólares, ¿ok? Así que eso fue lo que dijo OSHA. De ahora en adelante esto es lo que va a pasar. Todo patrono de más de 100 empleados tiene que tener sus empleados vacunados, a menos que haya excepción o que presenten su prueba negativa si caen en alguna de las excepciones. ¿Qué pasa? Que varios sectores se levantaron y dijeron, no, ese reglamento no es válido. Y ahí es donde entra el Tribunal Supremo a tomar una decisión. Para que tengas una idea, y no voy a entrar en lo que es el proceso legal, pero antes de que un caso llegue al Tribunal Supremo, pues pasa por otras cortes. Así que este caso pasó por otras cortes, se consolidaron varios casos hasta que llegó al Tribunal Supremo, que regularmente es el destino final. Llegó al Tribunal Supremo y al Tribunal Supremo le tocó decidir, ¿verdad?, resolver una controversia. Y aquí yo creo que esta es la parte más importante porque es importante saber cuál fue la controversia que se llevó ante el Tribunal Supremo. Y la controversia que se llevó ante el Tribunal Supremo era si OSHA tenía la autoridad para hacer un mandato de esta magnitud, ¿verdad? Porque al OSHA decir que todos los patronos de más de 100 empleados tenían que requerir la vacunación, eso significaba que según el caso, por lo menos 84 millones de empleados se iban a tener que vacunar. Y de esos 84 millones de empleados, pues hay muchos que a lo mejor se quieren vacunar y otros que no. O sea, que tiene un efecto económico, político, este tipo de decisión de OSHA, este tipo de mandato. Y lo que se llevó ante el Tribunal Supremo fue, Tribunal Supremo, dime, ¿OSHA puede hacer esto, sí o no? Y el Tribunal Supremo determinó que no, que OSHA no podía tomar este tipo de decisión o realmente emitir un mandato de esta manera, porque según el Tribunal Supremo, OSHA no tiene la autoridad o el poder para hacer un mandato de esta magnitud. Eso fue lo que decidió el Tribunal Supremo de los Estados Unidos.
Así que la pregunta era si OSHA tenía la autoridad y la contestación es no. Y aquí hago un paréntesis porque cuando uno estudia derecho, una de las cosas que que primero te enseñan es a identificar la controversia en un caso. Y tú regularmente aprendes a identificar la controversia, o luego la contestación y después los fundamentos. O sea que cuál es la pregunta, cuál es la contestación y por qué se tomó esa decisión. Así que en este caso ya tenemos la controversia y tenemos la contestación. OSHA, según el Tribunal Supremo de Estados Unidos, no tiene autoridad para emitir un mandato de esta magnitud. Pero ahora, ¿cuáles son los fundamentos que utilizó el Tribunal Supremo o que el Tribunal Supremo entiende que son, ¿verdad?, los fundamentos válidos para tomar esta decisión? Pues en resumen, el Tribunal Supremo dice que OSHA, para empezar, un poco como que, según el Tribunal Supremo, se le fue la mano, porque no hizo ninguna distinción basada en el riesgo de exposición que podrían tener los empleados, quizás dependiendo del tipo de profesión o industria en la que trabajen. OSHA emitió el mandato a todo el mundo por igual. 100 empleados para arriba, tienes que cumplir. Y entonces el tribunal dice pues que eso es como demasiado amplio. Y hace un comentario de que, por ejemplo, un salvavidas va a tener la misma regulación que una persona, que un doctor o que una persona que trabaja empacando carne. Eso es un ejemplo que da el Tribunal Supremo. Como que al Tribunal Supremo no le cuadra que todo el mundo esté regulado de la misma manera. Porque no todas las industrias quizás tienen el mismo riesgo de exposición a COVID. Así que eso fue uno de los fundamentos que utilizó el Tribunal Supremo para decir, OSHA, no puedes hacer esto. Lo otro que menciona el Tribunal Supremo es que para que una agencia administrativa como lo es OSHA emita un mandato de esta magnitud, que tiene un efecto económico y político bastante grande, pues el Congreso de los Estados Unidos tiene que haberle otorgado ese poder. Y en este caso, el Tribunal Supremo entiende que el Congreso no le ha dado ese poder a la agencia, a OSHA, para emitir este mandato. El Tribunal Supremo también menciona que OSHA tiene la autoridad para establecer medidas de seguridad en los lugares de trabajo, pero no tiene autoridad para como emitir mandatos o tomar medidas que afecten la seguridad pública en general. Es como que, OSHA, tú existes para simplemente verificar y velar por la salud y seguridad de los empleados y del lugar de trabajo, no la salud y seguridad en general. Y para el Tribunal Supremo, ellos entienden que el COVID no es un peligro ocupacional, o sea, no es un peligro que surge únicamente del lugar de trabajo, y que el riesgo de contagio no surge solamente en el lugar de trabajo. Menciona el Tribunal Supremo y dice como que, mira, en este caso, el COVID es un riesgo como cualquier otro, como el crimen, como la contaminación en el ambiente, etcétera. O sea, no es algo que surja directamente del lugar de trabajo. Y yo creo que esto es un poco contradictorio, y aquí estoy haciendo un paréntesis, porque la verdad es que a los patronos, en Puerto Rico por lo menos, se les ha puesto una carga tan grande con relación al COVID, que a veces parecería que es algo que tú solamente puedes, una enfermedad que tú puedes solamente contraer en el trabajo. Así que esa parte me parece un poquito contradictoria, porque mucho de lo que han dicho es que uno de los focos principales es el lugar de trabajo, o sea, que la gente se contagia por ir a trabajar. Que no necesariamente es cierto, o sea, no estoy diciendo que el argumento del Tribunal Supremo esté correcto o incorrecto, sino que un poco me parece contradictorio que se le hayan puesto tantas responsabilidades a los patronos y de momento aquí estás diciendo, no, pero es que esto no es una enfermedad ocupacional. Así que nada, no estoy tomando ni un lado ni el otro, pero hago ese paréntesis porque me pareció importante. Y otra cosa importante que dice el Supremo es que OSHA sí podría, por ejemplo, y esto es bien importante, es regular industrias en las que el riesgo de exposición sea mayor, como por ejemplo empleados que trabajen directamente haciendo investigaciones con el virus del COVID-19 o empleados que trabajen en lugares que tienen espacios muy cerrados o que no hay distanciamiento físico, que en esos casos OSHA sí podría emitir algún tipo de mandato. Así que es importante porque no está diciendo que el gobierno no puede o que una agencia administrativa, en este caso, no te pueda requerir la vacunación. Lo que está diciendo es que para el Tribunal Supremo, aquí a OSHA, pues como les dije, se le fue la mano y quiso regular a todo el mundo indiscriminadamente y el tribunal entiende que no tiene capacidad para eso. Y el Tribunal Supremo termina diciendo que aunque OSHA definitivamente tiene poderes para regular el área de trabajo o los peligros, ¿verdad?, que pueden surgir en el área de trabajo, no tiene autoridad para regular la salud pública de una manera más abarcadora, que eso fue lo que les dije antes. Así que eso fue lo único que decidió el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no decidió, como hemos visto a muchas personas diciendo por ahí, que se decidió que el gobierno no te puede obligar a vacunarte. Es más, el Supremo ni tocó ese tema ni cerquita, no entró ahí. El Supremo se mantuvo, cuando tú lees el caso, el Supremo se mantuvo en si OSHA puede o no puede.
No entró a hablar de que si el gobierno, que si el patrono, no. Hablar de si OSHA puede o no puede. Eso fue lo único que decidió. Y decidió que no. Y decidió que no, ¿por qué? Porque lo entendió muy abarcador y porque entiende que esa agencia no puede tomar un mandato de esa manera porque el Congreso no le ha dado el poder para eso. Eso fue todo. Todavía hay casos tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos que están corriendo con relación a la vacunación. O sea que esto podría cambiar, pero hasta ahora el Tribunal Supremo no ha dicho. No ha dicho que sea inconstitucional, no ha dicho nada. Simplemente dijo, OSHA no puede hacerlo. ¿Habrá otra persona que pueda hacerlo? Ah, bueno, no lo dijo. Pero puede ser que si el Congreso le da el poder a OSHA, pues entonces OSHA puede hacerlo. O sea, no tenemos que ver realmente, para mí es súper importante que veamos realmente de qué trata este caso, porque han querido como que expandirlo más allá de lo que realmente significa. Entonces, yo no es que esté a favor o esté en contra de la vacunación, pero la realidad es que no podemos ir por ahí diciendo, el Tribunal Supremo de Estados Unidos dijo que el gobierno no te puede obligar a vacunarte o no puede obligar al patrono a obligarte a vacunarte, porque eso no fue lo que dijo el Tribunal Supremo. A lo mejor lo dice después, pero ahora mismo eso no fue lo que dijo. Y entonces, ¿cómo aplica esto a Puerto Rico? Pues mira, la realidad es que la situación en Puerto Rico es por un lado parecida y por otro es distinta, porque en este caso, en Puerto Rico, el gobernador emitió una orden ejecutiva, o ha emitido varias órdenes ejecutivas, donde le ordena a ciertas industrias y a ciertos patronos a que requieran a sus empleados que estén vacunados, incluso que tengan el refuerzo, la tercera dosis, y que si las personas cumplen también con la excepción de religión o médica, pues entonces presentan su prueba negativa todas las semanas. Incluso la orden ejecutiva tiene unos requisitos de qué tiene que proveer ese empleado que alega que cae, ¿verdad?, bajo alguna de las excepciones, ya sea médica o religiosa. Así que por esa parte el mandato es bastante parecido al que emitió OSHA, pero a diferencia del mandato de OSHA, aquí en Puerto Rico, el mandato no viene de OSHA, viene del gobernador mediante una orden ejecutiva. Así que es distinto. En Puerto Rico, la pregunta o la controversia va a ser distinta. Aquí sería si el gobernador puede hacer un mandato de esta magnitud mediante una orden ejecutiva. Y esa es la controversia aquí. Por eso es que no podemos decir, esta decisión que tomó el Tribunal Supremo el 13 de enero del 2022 invalida la orden del gobernador. Porque allá, en Estados Unidos, el tribunal estaba bregando con una agencia administrativa. Acá estamos bregando con una orden ejecutiva que emitió el gobernador. Así que aquí la controversia que se está viendo en los tribunales es si el gobernador puede, mediante una orden ejecutiva, imponer este mandato o este requisito o no. Es importante también que nosotros, basados en esa decisión del Tribunal Supremo, veamos que en el caso de Puerto Rico, a diferencia del mandato de OSHA, el gobernador no ha hecho una orden en la que todo el mundo tenga que vacunarse, o todas las industrias tengan que vacunarse, o todos los patronos que tengan más de 100 empleados tienen que requerir la vacunación. El gobernador se ha centrado en algunas industrias, como lo son los profesionales de la salud, los maestros, etcétera. Así que no ha sido tan abarcador como fue OSHA. Así que no estamos hablando de lo mismo. Ten claro, ¿verdad? En resumen, que el Tribunal Supremo de Estados Unidos, la decisión que tomó tenía que ver con si esta agencia administrativa en particular podía emitir el mandato, determinó que no, pero en Puerto Rico el escenario es distinto porque aquí el mandato no viene de una orden de una agencia administrativa, viene del gobernador mediante una orden ejecutiva. Así que son escenarios completamente distintos. Y no quiero hacer este episodio muy largo, pero sí quiero mencionarte que el mismo día que salió la decisión que te acabo de explicar, salió otra decisión que validó, o sea, que dijo que sí se puede, que el secretario de Salud le requiera a facilidades que reciban fondos de Medicare y Medicaid que sus empleados estén vacunados. O en el caso de empleados que no se puedan vacunar por motivos religiosos o médicos, pues que presenten su prueba negativa. En este caso, el Tribunal Supremo dijo que sí se puede requerir. Y el análisis que hizo, en resumen, es que los ciudadanos que acuden a estas facilidades que reciben fondos de Medicare y Medicaid regularmente son personas mayores que están enfermas, para quienes un contagio de COVID sería ¿verdad?, bastante serio. Además, el Tribunal Supremo entendió que el Departamento de Salud, a diferencia de OSHA en el otro caso, sí tiene autoridad. El Congreso sí le ha dado autoridad para hacer este tipo de mandato. Así que mírate qué interesante que son dos decisiones, ¿verdad?, distintas, son casos distintos y se tomaron decisiones distintas, lo que va completamente en contra de lo que han dicho por ahí, de que el Tribunal Supremo de los Estados Unidos decidió que el gobierno no te puede mandar a vacunar o no te puede obligar a vacunar. Que vuelvo y les digo, eso no fue lo que dijo.
Pero aquí estás viendo que sí, o sea, el Tribunal Supremo está diciendo, en este caso, en estas facilidades en particular, sí, el Departamento de Salud, el Secretario de Salud, puede poner esas regulaciones y requerir la vacunación. También es interesante, por llamarle de alguna manera, que en el caso de OSHA, el tribunal dice, mira, OSHA nunca ha emitido un mandato tan abarcador o de esta naturaleza. Y entonces en el Departamento de Salud, en el caso del Departamento de Salud, te dice lo mismo, el Departamento de Salud nunca ha tenido que emitir un mandato de esta naturaleza, pero bueno, es que nunca había estado en este escenario, ¿verdad? De tener una situación de salud como la que estamos viviendo con esto del COVID. Así que, no sé, me parece que ese análisis también se podía aplicar para el caso de OSHA, pero bueno, el tribunal decidió que en un escenario era válido y en el otro no. Así que eso es lo que hay. El tema de la vacunación compulsoria es bien complicado. Para los patronos, bregar con esto es bien complicado y tiene que hacerse de verdad con mucho cuidado. Hay aspectos de religión y aspectos médicos que siempre tienen que manejarse con mucho cuidado en los lugares de trabajo. Así que es importante que te orientes siempre antes de tomar una decisión, ver qué le aplica a tu industria, qué no, y tomar una decisión ¿verdad? Informada y con orientación, porque es un tema bien sensitivo y que todavía vamos a seguir viendo casos sobre esto. En Puerto Rico hay casos corriendo, en Estados Unidos hay casos corriendo, así que esto no se acaba. Es importante que tengas en cuenta, como te dije al principio, la fecha. Hoy es 19 de enero del 2022, porque eso es lo que tenemos hoy. Mañana puede cambiar, ¿está bien? Y por favor, no te dejes llevar solamente por las cosas que ves en un titular de un periódico. O sea, tú ves gente que estaban basando sus fundamentos y sus reclamaciones en cosas que vieron en el periódico que estaban erróneas. Así que tú siempre tienes que mirar el todo, ¿verdad? Buscar la información o buscar a alguien que te ayude. Porque, como ya tú me has escuchado decir, las cosas no siempre son blancas o negras. Así que siempre es importante buscar toda la información. No siempre es tan fácil como abrir una ley, leerla y decir, es esto, no. A veces las cosas no están tan claras, ¿ok? Hay que hacer un análisis. Así que espero que esta información te haya servido, que la hayas entendido, que lo hayas podido hacer de la manera más simple posible. Si no te has suscrito a mi newsletter, hoy es un buen momento para hacerlo. Siempre puedes escribirme por ahí. Yo soy la que envío los correos electrónicos y también soy la que los contesto. Así que siempre si recibes un email y quieres hacerme algún comentario o hacerme alguna pregunta, lo puedes hacer ahí mismo. Encuentras el enlace para suscribirte en las notas del programa. Recuerda que la información que te brindo es un resumen con la intención de informar. Las cosas no siempre son blancas o negras. Así que si necesitas alguna información adicional o tienes una situación particular, tienes que comunicarte conmigo para coordinar una consulta. Esta información no sustituye ni constituye una consulta legal ni una opinión legal, ¿ok? Así que nada, eso es todo por hoy. Nos vemos en la próxima.